los veteranos que tu empresa familiar necesita y probablemente los estás desperdiciando. ¿Sabes cuántos mundiales jugó Luka Modric después de los 32 años? 3. ¿Y sabes qué es lo que hacía Modric en esos mundiales que ya no puede hacer a los 28? Algo que ningún joven puede reemplazar. Eso mismo está pasando ahora mismo en tu empresa familiar. Tenés un veterano, lo mirás y pensás, ya no rinde como antes, ya no se adapta, quizás sea hora de sacarlo. Pero espera, antes de tomar esa decisión, necesitas ver este video porque lo que te voy a mostrar hoy, la forma en que asesoro las empresas familiares, me cambió totalmente. Y eso empezó desde un camerino. Hoy te voy a dar el sistema del capitán, que son los 4 roles que debe de tener un veterano en tu empresa familiar para que la mezcla entre experiencia y juventud funcione de verdad. Y al final te voy a contar un caso de un vendedor de uno de mis clientes de 65 años que casi destruye una empresa. No porque fuera malo, sino porque nadie supo cómo usarlo. Yo sé de lo que te voy a hablar porque hasta los 22 años jugué fútbol profesional, compartí preselecciones Colombia con David Ospina, tuve la oportunidad de enfrentar a James Rodríguez, a Juan Fernando Quintero y lo que aprendí en un camerino, la dinámica, la jerarquía invisible, el peso que cargan los veteranos del grupo, hoy todos los días las empresas familiares lo viven también en el momento que los asesoro. En un camerino hay una jerarquía que no aparece en ningún papel. No la determina el técnico, la determina los que llevan más tiempo, los que ya perdieron finales, los que ya saben lo que sienten cuando todo se cae. Eso es lo que tiene un veterano. Y eso es exactamente lo que tu empresa familiar está necesitando, aunque tú todavía no lo sepas. Ahora, hay una creencia que escucho constantemente cuando asesoro las empresas familiares y me duele cada vez que las escucho. El veterano ya no sirve, hay que sacarlo, hay que darle paso a los jóvenes, es que ya cumplió, ya llegó hasta su momento. Y falso, es profundamente falso. Y te voy a demostrar eso con números y con fútbol porque estamos en el mundial. El 70% de las empresas familiares no llegan a una tercera generación. ¿Y sabes cuál es la causa más frecuente? No es la competencia, no es el mercado, es la pérdida del conocimiento institucional. El conocimiento que vive en la cabeza de los veteranos. Porque cuando se van sin hacer la transferencia, es una pérdida muy grande. Voy a darte hoy el sistema del capitán, que son 4 roles concretos que debes cumplir el veterano de tu empresa familiar. No son cargos, no son títulos, son funciones que si se asignan bien, convierten al veterano en el activo más valioso que tiene. Si se ignoran, el veterano se convierte en un problema y nadie tiene la culpa excepto la falta de estructura. 4 roles y vamos uno a uno. Rol número 1, el guardián de la cultura. El veterano no es el que más produce hoy, es el que sabe cómo hacer las cosas aquí, los valores que fundaron la empresa, el carácter que la define, las líneas que nunca se cruzan. En el fútbol, el rol lo tiene hoy David Ospina en la Selección Colombia. David Ospina hoy necesariamente no es el portero más espectacular del mundo, no está en su mejor momento, pero cuando llega un arquero joven al camerino, cuando llega un joven al camerino, Ospina es el primero en decirle, aquí se trabaja de esta forma, aquí se respeta de esta forma, aquí se gana y se pierde así. En tu empresa familiar, ¿quién está cumpliendo ese rol? ¿Quién le dice al sucesor, al hijo, al sobrino, al profesional externo que entra, cómo se hacen las cosas aquí, más allá de manuales y funciones? Entonces, si no tienes a nadie cumpliendo ese rol, estás corriendo un riesgo así enorme, porque el día en que el fundador se vaya, la cultura se va con él. Y reconstruir una cultura empresarial puede tomarte más de 10 años. El guardián de la cultura no ejecuta órdenes. Ojo, custodia el ADN. Y eso vale más que cualquier cargo generacional. Rol número 2, el gestor de la presión. Ojo, Luka Modric en el Mundial del Qatar de 2022 en Croacia contra Brasil, ustedes recuerdan esos cuartos de final. El partido se va a penales. Modric, a los 35 años, ¿qué es lo que hace? Cobra el penal con una frialdad que usted no se imagina. Y es más, que un jugador de 22 años, le aseguro que no lo tiene. No porque sea el mejor técnicamente, sino porque ya estuvo en esa situación. Él ya perdió, ya ganó, ya sabe que los nervios son normales y que hay que jugar exactamente igual. Eso mismo pasa en una empresa familiar cuando llega la primera crisis de caja. Cuando un cliente grande se va,
Cuando el mercado cambia de golpe y el equipo entra en pánico. El veterano ya vivió eso, ya sobrevivió la crisis del 2008, ya vivió cómo se cayó un socio, ya se quebró, ya sabe que eso también pasa. Y su calma real, no fingida, le transmite al equipo joven que hay una salida. Eso no tiene precio. Un consultor externo puede darte un plan. El veterano puede darte algo que ninguno puede reemplazar. La certeza de que ya estuvimos en el fondo y salimos. El gestor de presión no necesita velocidad, necesita historia. Y la experiencia es la única forma de construirlo. Rol 3. El portador de la memoria. Este es el rol más subestimado de todos. El que más dinero le ha costado a las empresas familiares que yo conozco. El veterano no solo es el que más sabe, es el que recuerda, el que carga en la cabeza las decisiones difíciles que ya se tomaron, los errores que ya se cometieron, los clientes que se perdieron, exactamente por qué se perdieron. Esa memoria no es de ningún Excel, no es de ningún informe. Esa memoria está realmente en él. En el fútbol lo ves clarísimo. En cada camerino hay un jugador que dice: tranquilo, cuidado, ya intentamos eso en la semifinal del 2018 y eso nos costó la clasificación. Nadie le pidió que hablara, nadie se le asignó como función, pero ese jugador acaba de evitar que el equipo repita un error que ya pagaron carísimo. Entonces, en la empresa familiar, ese veterano es el que sabe por qué no se trabaja con ese proveedor, es el que le recuerda por qué se tomó aquella decisión al no entrar en ese mercado, es el que vivió la crisis del 2008 y sabe exactamente qué funcionó y qué no. Esa información vale millones y desaparece el día en que el veterano sale por la puerta sin que nadie lo haya extraído esa información. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer hoy en este video: ¿qué sabe tu veterano que no está documentado en ningún lado? ¿Y qué pasa con tu empresa si mañana él ya no está para contarlo? El portador de la memoria necesita ser el más activo del equipo, necesita ser escuchado y tu trabajo como líder es crear el espacio para que eso suceda antes de que sea demasiado tarde. Rol número 4, el que sabe cuándo salir. Este es el rol más difícil, el más incómodo, el que nadie literal quiere tocarlo, pero es el más importante. El veterano que no sabe cuándo retirarse destruye lo que construyó. Y míralo en el fútbol. Modric lo hizo bien, siguió jugando, pero asumió un rol diferente. Menos minutos, más liderazgo, más transferencia. Cristiano Ronaldo todavía no lo ha resuelto del todo. Sigue necesitando ser el protagonista cuando el equipo ya lo que necesita es otra cosa de él. En las empresas familiares pasa exactamente igual. El fundador que no suelta, el socio histórico que bloquea cada decisión nueva porque así no se hacía antes, el veterano que por no querer salir le cierra el paso al sucesor y la empresa se paraliza. Saber no es rendirse, es un acto de liderazgo más grande que puede existir. Es decir, di todo lo que tenía que dar en esa cancha, ahora le toca a otra y yo voy a acompañar ese proceso, más no a no bloquearlo. Antes de seguir, necesito que hagas algo. Si en este momento estás pensando: Juanes, eso es exactamente lo que me está pasando en mi empresa, porque ya reconociste el problema, pero reconocer el problema no es suficiente, necesitas un sistema. Entonces, cree algo para ti que se llama el antídoto del caos familiar. Es un workbook gratuito donde te guío paso a paso para que construyas tu propio protocolo de familia. Las mismas preguntas que yo le hago a mis clientes en consultorías, el mismo proceso que he aplicado en decenas de empresas familiares y en Latinoamérica hecho en un workbook. El link está en la descripción de este video. Descárgalo ahora mientras seguimos, porque la segunda parte de este video, el caso real que te voy a contar, te va a mostrar exactamente por qué necesitas ese protocolo antes de que sea demasiado tarde. Quiero que te quedes con este número: 70%. El 70% de las empresas familiares no llegan a la tercera generación. No es un problema de dinero, no es un problema de mercado, es un problema de conocimiento no transferido. De experiencia que se fue con el veterano sin que nadie lo documentara, sin que nadie le pasara y sin que hubiera un protocolo que lo hiciera posible.
Y eso tiene un nombre: caos familiar. El caos que ocurre cuando el que sabía todo, el que tenía todos los contactos, los clientes, las historias, las decisiones difíciles que ya había tomado, ya no está, y las empresas quedan solas frente a preguntas que nadie sabe responder. Hace poco trabajé con una empresa familiar que tenía un dilema que los estaba paralizando. Tenían un vendedor de más de 65 años, tenía 30 años en la empresa, conocía a cada cliente por su nombre, por su historia, por lo que le gustaba, por lo que no. Su red de contactos abarcaba todo el país, era el vendedor más respetado del sector y de la empresa. Pero ¿saben qué? No sabía aprender un computador, no generaba reportes, no producía métricas. Y ahora es un mercado cada vez más exigente, con más datos, con más CRM, más análisis, y este hombre operaba solo con una libreta y un celular básico. Entonces la empresa estaba paralizada entre dos miedos: sacarlo y perder todo ese capital relacional que no está documentado en ningún lado, o quedarse con él, seguir ciegos ante los números que hoy necesitan para tomar decisiones. Entonces, ¿sabes qué le dije yo? Que estaban planteando mal ese problema. No era un dilema entre sacarlo o quedárselo, era un dilema de transferencia. Antes de cualquier decisión sobre su continuidad, había que sentarse con ese vendedor, con los vendedores más jóvenes, 2 horas a la semana, a hacer que pasara todo lo que tenía en la cabeza: los clientes, las historias, las estrategias que funcionaban y las que no. Eso se llama transferencia de capital relacional y vale más que cualquier base de datos que usted pueda comprar. Pero ojo, aquí viene lo difícil. Y también les dije algo más: si ese vendedor no está dispuesto a actualizarse mínimamente, a entender que el juego cambió, que hoy la empresa necesita datos, además de relaciones, entonces iba a llegar el momento de la conversación difícil. Porque algo te digo: James Rodríguez sigue siendo James, pero si James no puede correr los 90 minutos al ritmo que un partido exige hoy, el técnico tiene que tomar decisiones. No porque James sea malo, sino porque el juego cambió. Y James, si ama al equipo de verdad, tiene que entenderlo. Y eso es lo que tiene que entender el veterano. Eso es lo que tiene que saber decir la empresa familiar, con respeto, con gratitud y con un proceso digno de transición. Bueno, ya tienes el marco, ya tienes el caso real. Ahora te voy a dar los 4 pasos concretos a implementar el sistema de capitán de tu empresa familiar. Y esto lo puedes empezar literal la próxima semana. Paso número 1: identifica al veterano. No asumas, que te aseguro que ya sabes quién es. El veterano no siempre es el mayor de edad. Es el que carga el conocimiento institucional, es el que nadie más tiene. Pregúntale: si esta persona se va mañana, ¿qué podemos perder o qué no podemos recuperar? Y esa es tu respuesta. Paso número 2: define el rol del sistema del capitán de los 4 roles que vimos hoy. Si es guardián de cultura, si es gestión de presión, si es traductor generacional o el que sabe cuándo salir. ¿Cuál es ese rol natural del veterano? No intentes que cumplan los 4, eso es un error. Uno bien ejecutado cambia la dinámica de toda la empresa. Paso número 3: crea un espacio de transferencia. 2 horitas a la semana, el veterano sentado con el sucesor o con el equipo joven, sin agenda rígida, con una pregunta abierta: ¿qué sabes vos que yo no sé? ¿Qué sabes tú que necesito saber? Grábalo si puedes, documéntele. Ese conocimiento es el activo más valioso que tiene la empresa y hoy no está en ningún manual. Paso número 4: ten la conversación del retiro antes de que sea urgente. No esperes a que la situación sea insostenible para hablar de la salida. Esa conversación hay que tenerla cuando todavía hay tiempo, cuando hay dignidad, cuando el veterano puede elegir cómo quiere que sea su legado. El protocolo de familia es el espacio ideal para tener esa conversación. Por eso el antídoto del caos familiar existe, porque esa conversación literal necesita estructura para no destruir la relación. Llevo años acompañando empresas familiares en este proceso y lo que más me duele no es ver que las familias pelean. Las familias siempre van a tener tensiones. Lo que más me duele es ver que la empresa pierde décadas de conocimiento porque nadie tuvo tiempo, ni el espacio, ni la herramienta para hacer esa transferencia de una buena forma. Yo lo viví en el deporte. Vi veteranos que se fueron sin pasar lo que sabían y el equipo tardó años en recuperarse.
Vi otros que supieron salir bien, que dejaron todo documentado, que acompañaron al sucesor hasta que estuvo listo. Esa diferencia no es de talento, es de un sistema, es de una estructura y literal es de un protocolo. Si tu empresa familiar está en este punto, si tienes a un veterano y no sabes cómo estructurar ese proceso, yo puedo acompañarte. Eso es lo que yo hago, no como académico, como alguien que estuvo adentro, que conoce la dinámica desde un camerino, que lleva años construyendo protocolos de familia y que mantiene las empresas vivas y las familias unidas. Me encuentras en mis redes sociales como Juanes Gómez. Escríbeme, cuéntame en qué está tu empresa. Con gusto revisamos juntos eso si hay algo que podamos construir. Si todavía no has descargado el antídoto del caos familiar, el link está en la descripción. Es gratis. El workbook que te guía para construir tu protocolo de familia. Es un documento que va a ordenar todo lo que está en la cabeza del veterano y que necesita estar en el papel antes de que sea tarde. Recuerda siempre, el objetivo no es que la empresa crezca a costa de la familia, ni que la familia sobreviva a costa de la empresa. El objetivo es el único que vale, es mantener la empresa viva y la familia unida. Yo soy Juanes Gómez, asesor de empresas familiares, y nos vemos en el siguiente video. Chao.